de Dios no es de este mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con democracia. Nosotros, si aceptamos el gobierno de Dios, tenemos que entender que Dios aborrece la democracia, porque es imperfecta. ¿Qué pasó cuando sujetaron la entrada en la tierra prometida, que tenía que ser por fe en la declaración de Dios, cuando la sujetaron a votación? ¿A votación? Sí. Cuando iban a entrar en la tierra prometida, mandaron los espías. Y entonces había contradicciones entre ellos, y entonces el pueblo dijo, bueno, que voten pues. No, la recomendación entonces era que ni se les ocurriera ir a la tierra prometida. Bueno, no todos, a excepción de Caleb, que Caleb dijo que no, que podían Caleb y Josué. O sea, los dos. Que fueron 10 contra 2, y entonces lógicamente perdieron. Esa fue una de las primeras experiencias democráticas. La otra, por ejemplo, muy interesante. Sí, él sabe que la democracia es la sospecha recurrente que una mayoría minoritaria puede tener razón. Sí. Esa es la verdad. Pero mira tú cuán lejos está la democracia de la justicia. Lo que pasa es que las dictaduras son más injustas que la democracia. Pero hoy en día la democracia representativa, yo lo estoy viviendo en este país, esto es un auténtico desastre. Quien manda aquí son los banqueros en Europa. En Europa quien manda es quien hace el papel moneda, más nada. Y aquí hay gente que está pasando hambre. Mira, nosotros estamos llevando comida para los comedores populares en España. O sea, es una cosa tremenda lo que está pasando hoy en día. Me refiero a Apocalipsis, en uno de los mensajes de la iglesia, yo creo que es la Odisea. Laos y los derechos del pueblo, o aquello de Vox Populi, Vox Dei. ¿Te acuerdas eso? Sí, la voz del pueblo, la voz de Dios. Exacto, eso no puede ser más inexacto. La voz del pueblo jamás ha sido la voz de Dios, jamás. Porque Dios siempre tiene razón y el pueblo nunca tiene razón, nunca. Las cosas de Dios, dice Pablo, son sí y amén en Él, no son sí o no. Yo no es que pueda o no estar de acuerdo con Dios. Mejor es que esté de acuerdo con Dios, pero si yo no estoy de acuerdo con Dios, ay de mí. Ay de mí que no esté de acuerdo con el creador del universo y el juez de jueces y el señor de señores y el rey de reyes. No me conviene, ¿me comprendes? Porque yo soy un ser creado. Satanás no está de acuerdo con Dios y intentó hacer su propio reino, y vemos hacia dónde está marchando ese reino, vemos hacia dónde está marchando su plan. Yo creo que los ángeles caídos, que son hoy demonios, si pudieran retractarse de lo que hicieron, no le quedaba a nadie a Satanás, nadie, ni uno le quedaba. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, los concilios apologéticos, para lo único que sirvieron, Donizetti, fue para enredar el trompo, porque toda la doctrina necesaria está contenida en la palabra. Cualquier otra cosa que añadamos nosotros es decir que Dios es imperfecto, que Dios no contempló toda la doctrina. Y claro que la contempló, lo que pasa es que la contempló exclusivamente para su iglesia, más nada. No la contempló para ninguna religión ni para nada. Entonces nosotros lo que tenemos que ver allí que sucedió fue que el misterio del reino de los cielos, capítulo 13 según Mateo, tomó un camino, un cariz totalmente deformador a causa de la levadura que se metió allí. Se deformó totalmente, de tal manera que una planta, una hortaliza pequeña como la hortaliza de mostaza. ¿Ustedes alguna vez han visto una hortaliza de mostaza? No. Es muy pequeña, no llega a 1,80 m de altura. Eso es todo, es una planta rastrera, la mostaza.
La pueden ver en el internet, es muy interesante ver la foto. Entonces, la traducción correcta allí en Mateo 13 es, pero se hace árbol. Y ese árbol se ve de todas partes de la tierra, uno tiene que irlo a ver en Daniel, ese es el árbol de Daniel, donde viene toda ave inmunda y hace sitio en ella. Y después en Apocalipsis, donde dice que se manifestó que ese árbol pues es ni más ni menos que la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Y de allí es donde salen todos esos espíritus de demonios inmundos que la están pululando ese árbol. Y esa es la religión, o las religiones. Entonces, con su gran tronco que es Nimrod, sus raíces que son Nimrod, su tronco que es la religión católica romana, y las dos ramas principales que son la parte de la reforma y la parte del protestantismo, y después todas esas otras ramitas que vienen, que son las sectas y las denominaciones y todo eso que va haciendo ese árbol inmenso que de ninguna manera constituye la iglesia del misterio, la iglesia de Cristo. Mire, vamos a necesitar un programa exclusivo para hablar entonces de ese árbol, definitivamente. Y hay una pregunta que la vamos a dejar para mañana, y es la de Primera de Juan en el capítulo 5, versículos 16 y 17, donde dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá, y él le dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte. Acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Entonces surge la inquietud, ¿y cuál es ese pecado para muerte? ¿Cómo este hombre nos deja con esta duda? ¿Cómo no se le ocurre al apóstol Juancito agregar unos renglones más y explicar de qué está hablando? Porque dice pecado de muerte como si ya todo el mundo supiera, sí, claro, ya sé de qué estás hablando, claro, el pecado de muerte. Y resulta que nosotros en el siglo XXI nos rascamos la cabeza diciendo, ¿y de qué está hablando Juan? Entonces, a ver si usted mañana nos ayuda a entender eso del pecado de muerte, Carlos. Con mucho gusto, Donizetti, trataremos de hacerlo. Esto está relacionado con aquella parte que lo llamaron al señor Belzebul. Tiene que ver con eso. Con mucho gusto vamos a hablar entonces mañana, porque claro, todas estas cosas, mira, estos 2 puntos nada más, ¿cuánto tiempo nos llevaron? Y eso nos da apertura para otro tema importantísimo. Sí. Entonces, yo lo que quiero es que nuestros oyentes vayan considerando que la iglesia primitiva no era un hipertemplo ni una hiperasamblea, y que había una participación activa de todos y de cada miembro. Esto es muy importante. Lean por favor y recuerden Primera de Corintios 14, 26. Bien. 14, 26. Mire, y para despedirme le comento otras 2 cositas que escriben aquí en el chat. Niwe, a ver cómo lo pronuncio, Niwde, Nivde, bueno, digamos Nivde Seknas. Saludos amigos de Vive el Estéreo. No sé si el doctor Carlos ha tocado el tema sobre la doctrina que dice que no hay infierno. Sería bueno escuchar algo sobre eso. Un abrazo. Bueno, parece que es algo que tiene que ver con los adventistas del séptimo día, que dicen que no existe el infierno, porque un Dios tan bueno, ¿cómo va a mandar a una persona por pecadora a que eternamente se esté quemando? Antonio Andión dice, se comprometieron a explicar lo del pecado de muerte, entonces que para mañana. Y por acá dice Vivian Álvarez desde Holanda, ¿quiénes son los Jordis, don Carlos? De manera que otra pregunta, lo del árbol, lo de los Jordis, lo del pecado de muerte, son temas que van quedando, y también lo de la doctrina de si existe o no existe el infierno. Y luego lo de qué quiere decir Belcebú, que si es el rey de las moscas, y qué tienen que ver las moscas aquí. De manera que nos vamos a poner mosca para mañana y para estos días a tratar este tema. Carlos, yo creo que básicamente sería esto, lo dejamos porque faltan 5 minutos para las 3 de la tarde, el almuerzo le está esperando a usted y su familia. Mil gracias por ayudarnos cada día a entender más la palabra de Dios.
Bueno, ojalá que sí sea, porque con todas las preguntas que van saliendo, tengo mis temores. Sí, está bien, esperamos que sí. Mira, Sí. oremos al Señor, porque Sí. Dios es poderoso para hacernos entender. Verdad que sí. Carlos, muchas gracias, un feliz almuerzo. Igualmente, bendiciones para todos los radioescuchas de vivelestereo.com. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros. Él es un teólogo, erudito bíblico, traductor de la Biblia, quien gentilmente siempre nos está atendiendo en su casa, en su despacho en Barcelona, España. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, se pasó en el chat, no lo incluimos, no se haga mala sangre, tranquilo, no se preocupe. Lo que usted puede hacer es lo siguiente de manera muy sencilla. Escríbanos a noticias@vivelestereo.com. Repito, noticias@vivelestereo.com. Allí con mucho gusto nosotros le vamos a remitir la pregunta a Carlos Fuchán, y en el turno, porque la verdad es que tenemos varias, pero en el turno en que van llegando le vamos a pedir a él que comience a responder a todas estas inquietudes. Vamos con una tripleta musical y vendrá luego Carolina Lawrence-Sweeney con las noticias más importantes del día. Yo les voy a comentar cómo terminaron los partidos por las eliminatorias a Brasil 2014, y también Mónica Ramírez nos va a comentar qué está pasando en el estado del tiempo en las principales capitales del mundo, y seguro que alguna nota curiosa nos tiene Mónica por allí preparada para nosotros, para sorprendernos en este día. Así es que arranquemos con la tripleta musical. Estás en sintonía de Noticias en Pijama.